Y nos lleva al panorama internacional. La Unión Europea cerró filas ayer en su apoyo a Ucrania y pactó un enorme plan para rearmarse. Los mandatarios de la Unión Europea mantuvieron una cumbre excepcional ayer en Bruselas, en la que participó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, arropado después de su choque la semana pasada en la Casa Blanca con Donald Trump. Allí los dirigentes de la Unión Europea respaldaron la propuesta de la Comisión Europea para movilizar hasta 800.000 millones de euros para financiar el rearme del bloque, aunque sin plazo preciso. Avanzamos con decisión hacia una Europa de defensa fuerte y más soberana, dijo el portugués Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, el organismo que representa a los 27 Estados miembros. We are delivering on what we promised: to build our deterrence, to strengthen the security of our citizens. Estamos cumpliendo lo que prometimos, construir nuestra capacidad de disuasión para reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos y en el proceso para aumentar la competencia de Europa y nuestra base tecnológica e industrial, decía. Una defensa europea más fuerte también proporciona ayuda a defender a Ucrania. Nuestro esfuerzo para fortalecer la defensa europea también beneficiará a Ucrania, continuaba diciendo Costa, el presidente del Consejo Europeo. Ojo, pero pese a que este plan es millonario y toda una novedad, los pormenores de la propuesta y de dónde vendrá el dinero, sin embargo, no están del todo claro. Una parte clave es flexibilizar las normas fiscales del bloque europeo que, recordemos, limitan el gasto público para que así los países puedan invertir más en defensa. Coincidiendo con la cumbre, por su parte, Estados Unidos y Ucrania anunciaron una nueva ronda de diálogo el martes en Arabia Saudita sobre un eventual proceso de negociación para poner fin a la guerra iniciada con la invasión de Rusia. ¿En qué momento estamos? ¿Puede venirse una paz duradera en Ucrania? Bueno, vamos a situarnos, ¿les parece? Vamos a profundizar en este tema. Estamos para eso en línea con Gustavo Calvo, analista internacional, conductor de La Hora Global, integrante de las mesas internacionales aquí en Perspectiva. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí todos? Muy bien, muy bien. Esto que comentaba Romy es, Gustavo, es de la Unión Europea en sí, ¿no? Como bloque. Por otro lado, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, también estos días había puesto sobre la mesa incluso el arsenal nuclear que tiene Francia y había sugerido hasta la presencia de tropas en Ucrania, de tropas europeas. Eso ayer no apareció, ¿no? No, digamos, es parte de un todo, ¿no? Para hacer una recorrida muy rapidita, debemos volver a la huida, a la despedida o la pelea de la Casa Blanca, de la cual Zelensky salió muy complicado. Y bueno, optó por reunirse con europeos para ver qué opciones tenía del lado europeo, y toda la sensación que nos ha dado a todos los que hemos leído sobre esto es que salió francamente decepcionado sobre lo que se podía hacer a corto plazo. De ahí un poco su carta a Trump de que volvía un poco a ponerse bajo el paraguas de esa negociación. Yo creo que Zelensky se dio cuenta cuando salió de la Casa Blanca, o después que se reunió con los europeos, en que tenía solo dos opciones, ¿no? O se rendía a Putin o se rendía a Trump. Y bueno, optó por lo siguiente. Paralelamente, Trump lo que pone sobre la mesa es el hecho de que este que está manejando él es un acuerdo de Estados Unidos con Ucrania. No es un acuerdo general de paz para la guerra de Ucrania. Por lo tanto, Trump está esperando una propuesta de paz que debería haber sido elaborada por la Unión Europea junto con Zelensky, que es lo que se supone que está saliendo del horno en este momento. Paralelamente, Macron trata de explotar, pienso yo que también hay un poco de cálculo político ahí, ¿no? Explotar para su molino, digamos, llevar agua por su molino, explotar ese viejo miedo que tienen los europeos de quedar solos, ¿no? Entonces, en sustitución de ese paraguas nuclear que existe hasta ahora de Estados Unidos, él propone ese paraguas nuclear que suena bien para los titulares, digo, pero tiene varios defectos teóricos y conceptuales. En primer lugar, es un paraguas nuclear que podría durar apenas 2 años, es decir, hoy
ninguna de las encuestas dan en Francia la consecuencia de que Macron siga en el poder más allá de 2 años cuando haya elecciones. Todas las encuestas, hagamos las que hagamos, nos está dando un triunfo de los conservadores o bien de Le Pen, o bien de el otro candidato que ahora se me va un poco, no, el Bardella. Es decir que eso por ahora son solo intenciones. Ese paraguas nuclear de todas formas despertó ciertas respuestas del lado ruso. Sí, Rusia directamente lo consideró una amenaza, ¿no? Sí, Lavrov habló de que esto fue una amenaza, y Putin ayer en una rueda por otros temas sobre los combatientes que están en el frente, hizo alguna frase referida a que hay algunos que quieren volver a la época de Napoleón y se olvidan de cómo terminó todo aquello. Entonces hay un poquito de eso, ¿no? Pero me parece que el tema nuclear no es el tema central acá. El tema central acá es que Ursula von der Leyen habla de, para que los oyentes entiendan, endeudarse para ser una potencia militar. Ahora profundizamos capaz en eso, en lo que se acordó ayer, Gustavo, pero a ver, quedándome con un punto que vos marcaste, ¿no? ¿Ves que Zelensky, digamos, está jugando como a dos bandas por el hecho de que terminó la reunión de ayer con los socios europeos, les agradeció, ¿no?, lo que fue el gesto de Europa, el compromiso que tienen con la defensa de Ucrania, pero por otro lado, después de la humillación que sufrió en la Casa Blanca, continúa con esa puerta de diálogo con Donald Trump? A ver, ¿cómo se entiende entonces eso? Zelensky en realidad lo que ha llegado a varias conclusiones. En primer lugar, ha llegado a la conclusión de que en el fondo la evaluación de Donald Trump a largo plazo es lo que va a suceder. Europa se va a valer sola. Entonces, ahí empiezan a caer todas las otras evaluaciones en la mente de Zelensky. Es decir, bueno, Europa se va a valer sola ¿cuándo? Hoy, dentro de un mes, dentro de un año. De sus reuniones en los últimos días, la conclusión que tiene es que debemos seguir con Estados Unidos por un tiempo. Porque ¿A qué te referís con valer sola la Unión Europea? A que Estados Unidos retire su apoyo militar, que la OTAN deje de ser funcional en los términos atlantísticos en que está hoy, y que la Unión Europea tenga su propio ejército formado, su propia contingencia espacial, su propia contingencia nuclear, sus propias contingencias en cuanto a armamentos, porque Europa sigue considerando como grupo de naciones a Rusia como un peligro inminente. Uh-huh. Entonces, ese es el panorama. El tema es cómo reaccionamos a ese panorama. Zelensky tuvo la tentación de decir, bueno, sigo la guerra con los europeos. Eso duró 48 horas. Hoy, la cartita esta de Zelensky a Trump está diciendo, bueno, entrego a Ucrania como había dicho, hacemos el acuerdo como habíamos dicho, pero ¿qué pasa el día después? El día después es que yo voy a seguir acá 5, 10, 15, 20 años, no me voy a poder mudar, Rusia va a estar al lado, tampoco se va a poder mudar, y esto hay que, a largo plazo, tengo que tener una contingencia militar. Eso también se inscribe en algo que pocos analistas han dicho, pero de lo que hay suficientes pruebas estos días, que es muy importante, es que a la Casa Blanca no le gusta hablar con Zelensky. Desde hace 15 días en París, en París, Keith Kellogg, el emisario de Estados Unidos de la Casa Blanca para Ucrania, se ha empezado a reunir con opositores al régimen de Zelensky dentro de Ucrania. Es decir, Trump está reviviendo la política interna ucraniana, y la intención a mediano y largo plazo es, si es posible, sustituir a Zelensky. Como ves, todo esto se está entramando día a día, se está enredando esta madeja día a día, pero el hecho es que Rusia está esperando por una oferta creíble. Europa está armando su paquete implica un endeudamiento de 800.000 millones de euros, su paquete implica, como dije yo, cambiar cañones por mantequilla, como se decía un poco en la jerga económica, es decir, empezamos a endeudarnos para tener una gran industria militar. De eso se trata. El paraguas nuclear de Macron fue una frase lanzada al viento, cartas lanzadas al viento, como decía aquella canción de Buitres, y bueno, y por ahora nada más, porque sabe que eso no va a tener futuro ni siquiera dentro de las decisiones de su propio país. Marine Le Pen salió ayer a decir, el botón nuclear de Francia no se comparte. Está hecho solo para que nosotros lo apretemos cuando el pueblo lo decida. Y eso, marcado por la líder, que hoy es la más popular dentro de la política francesa, es algo que hay que escuchar. Gustavo, recién decías, Rusia está esperando una propuesta creíble. Rusia estaba, digamos,
tranquila, o hasta podríamos decir contenta con cómo se estaba manejando la cosa entre Estados Unidos y Ucrania. ¿Estos movimientos de Europa la hacen activar las alarmas? Sí, está más nerviosa porque le da la sensación de que los europeos se pueden pasar de rosca en esto de hacerse cargo por sí mismos de su defensa. Hubo hasta una salida del canciller Lavrov, el canciller ruso, en plan, el despliegue de tropas europeas en Ucrania sería considerado un acto de guerra, ¿no? Claro, Lavrov va a un detalle técnico, ¿no? Es decir, nosotros vamos a apoyar a Ucrania, dice Bruselas. Estados Unidos está en retirada, nos hacemos cargo de la defensa europea, pero lo que tenemos ahora entre manos es la defensa de Ucrania, suponiendo que no sabemos cuándo va a haber una paz real. Bueno, ¿qué implica la defensa de Ucrania? Vamos a poner tropas dentro del territorio ucraniano. Ahí se emerge dentro de la Unión Europea una gran figura que está frenando un poco todas estas cosas, que es Víktor Orbán, el húngaro, el líder húngaro, que prorruso, ¿no? Que sí, no es prorruso, yo discrepo en eso. Orbán fue un gran héroe de la resistencia húngara contra los comunistas. Tiene esa historia, es prácticamente un prócer nacional en muchas partes de Hungría, pero él no quiere enfrentarse directamente a Rusia. Si vemos cómo está manejada su matriz energética, depende del gas natural, depende del petróleo y depende del uranio que le llega para poder llevar adelante su energía nuclear. Todo eso normalmente viene de Rusia. Entonces, Orbán es el que está siempre votando en contra, un poquito, para que lo veamos de esa forma. En contrapartida, la Unión Europea ha hecho una movida interesante estos días, donde ha logrado hacer buena letra y volver a ingresar al Reino Unido dentro de las conversaciones europeas. Keir Starmer ha hecho... O sea, a ver, cuando decís hizo buena letra, también es cierto que la situación lo ameritaba, ¿no? Estaba planteada una situación por la cual Europa, estábamos diciendo en estos días, bueno, tenía que reaccionar, y hay quienes lo consideran claramente una amenaza también, o un peligro para la propia Unión Europea, ¿no? El hecho de que se siga la situación. Me refiero a que Europa podría haber visto a Starmer como un estadounidense más. Y sin embargo, tuvieron negociaciones, hicieron una cumbre en Londres, salió entre Starmer y Macron esa idea de la coalición de los dispuestos, es decir, bueno, vamos a Ucrania los que queremos ir, y ahí voy a lo que dice Gastón, pero hay temas... Ahí estás haciendo referencia a las tropas de paz que irían, o que ambos países manifestaron estar dispuestos a llevar, una vez que se acuerde, ¿no? La paz duradera, para garantizar la seguridad de Ucrania, ¿no? Pero ahí Lavrov hace un buen análisis desde el punto de vista diplomático, convenientemente metiendo todo eso en una bolsa. Bueno, de acuerdo, hay tropas en territorio ucraniano. ¿A nombre de quién? No pueden ser cascos que digan OTAN, porque Ucrania no es parte de la OTAN. No pueden estar bajo la protección del artículo número 5. Si son tropas que además dicen defender a Zelensky, pero además de la defensa participan en enfrentamientos bélicos directos, los consideramos enemigos. Por lo tanto, Macron está haciendo un discurso, según Lavrov, donde se está poniendo en la otra vereda, y Rusia lo empezará a considerar un posible adversario a sus hipótesis de conflicto. Ese diálogo dialéctico, esa batalla dialéctica también se está dando, porque Rusia lo que quiere es tener una contención política, en el sentido de decir, bueno, está bien, ustedes se están armando, están preparándose para defenderse si es necesario, pero hay líneas rojas. Es decir, no podemos meter en el medio de un conflicto que yo tengo con un tercer país, visto desde el punto de Moscú, ¿no?, que sería Ucrania, tropas de la OTAN como tales, ni un masivo ingreso de tropas europeas, porque entrarán en el conflicto y serán parte del conflicto. Entonces vamos a tener un conflicto Europa-Rusia directo, que es lo que aparentemente ahora nadie quiere, pero que la retórica de Bruselas en este momento está poniendo sobre la mesa como un peligro inminente, ¿no? Hago un agregado, Gustavo, cuando decías el artículo 5 del Tratado de la OTAN, es que cualquier ataque contra uno de los integrantes del tratado se toma como ataque a todos, ¿no? Sí, y podría desencadenar. Digo podría, te pongo condicional, porque no es cierto que sea tan automática la aplicación del artículo 5. Podría desencadenar una defensa de todos. Para colmo no, pero para sumar a todo esto, ayer Wang Yi, el encargado de Relaciones Exteriores de China, habló de una presión excesiva de Estados Unidos sobre China,
transformando este mundo basado en normas en una especie de ley de la selva, e incluye esto de Ucrania como en parte de esa nueva forma de hacer diplomacia de Estados Unidos con la que ellos no están de acuerdo. China no se mete, pero habla. Tiene que ver con eso. Gustavo, para pasar en limpio, a ver, porque esto tenemos todos los días negociaciones, tenemos todos los días cambios, marcha atrás, marcha adelante. ¿Cuál prevés o qué panorama entendés está planteado hoy para la situación en Ucrania? Hay 3 cosas en marcha. El acuerdo de Trump, voy a decir de Trump, en Estados Unidos, pero es de Trump, con Zelensky en cuanto a que Estados Unidos llega a tener una justificación para una cierta defensa que va a seguir en mínimos, pero llega a un acuerdo económico que Trump después lo va a extrapolar a Putin en el sentido de decir, bueno, esperamos que Rusia se abstenga de ataques cuando hay inversores norteamericanos trabajando sobre un país que ya no quiere la guerra. Sería un motivo de convencimiento. La segunda cosa que está en marcha es este plan de paz que Bruselas dice que quiere implementar. Y Ursula von der Leyen está hablando además de una tercera cosa en marcha, que es ese gran plan de rearme europeo, que implica, como dije, unos 800.000 millones de euros en el conjunto europeo, donde los mercados ya están empezando a tomar nota de esto, porque se prevén brotes inflacionarios derivados de esto. Y ha tenido además dentro de algunos países como Alemania ciertos cortocircuitos. Ayer la coalición, o la que podría ser la coalición triunfante de las elecciones alemanas, prometieron 1 billón de euros en gastos de defensa, que nadie sabe en Alemania, cuando el índice de actividad industrial de Alemania en el último año ha descendido un 7%. Nadie sabe en Alemania de dónde van a salir y quién lo va a pagar. Por supuesto, la primera que le pusieron el micrófono fue la líder de la AfD, Alice Biden, que dijo, no, por acá no vamos a votar esto requiere mayorías especiales, no va a salir. Gustavo, entonces, antes de seguir... tenemos a esa Europa hirviendo. Eso te iba a decir, es un caos, ¿no? O sea, es una situación en la que estábamos en un proceso de paz, que a su vez implica un rearme carísimo, ¿no? O sea, una inversión en la industria armamentística enorme. Y que donde hay jugando una cantidad de actores menores, como estás diciendo vos, ¿no? O sea, dentro de los 27 países de la UE, importa lo que diga un partido minoritario de Alemania. O sea, realmente hay muchos actores metidos. Pasando en limpio, ¿en qué momento decís que estamos de este conflicto? No, estamos sí en un camino hacia la paz, pero estamos con muchos desafíos hacia el futuro en cuanto a en qué se está convirtiendo Europa. Y ese es el gran tema. Tú decías un gran rearme, yo también decía un gran rearme. Sí. Pero hay efectos colaterales. Europa está pensando en sustituir la influencia de Starlink sobre el terreno, por ejemplo. Otro actor más, Elon Musk. Otro actor más que puede ser el tema de las comunicaciones, ¿sí? Donde, en este caso, aplicadas a la guerra, pero comunicaciones al fin. Es decir, esos más de 6.000 satélites que tiene sobre Ucrania Starlink en este momento, pueden ser sustituidos por Eutelsat, que tiene apenas 600. Es decir, también eso tiene que reconvertir Europa. Tiene que reconvertir sus líneas tecnológicas, empezará a tener una industria informática como tienen los demás. Es decir, todas esas preguntas se están haciendo en Europa. Estamos en ese momento de cambio. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la administración de Estados Unidos, para que no menospreciemos la influencia de Estados Unidos en el mundo, donde un presidente decidió volver a la situación antes de la Primera Guerra, es decir, a aislarse, interviene en conflictos en Europa cuando lo necesitan, porque los considera conflictos europeos que solo le interesan cuando le piden ayuda y nada más. Suena un poco rudo, pero es el concepto que se está manejando hoy en la Casa Blanca. Entonces, eso obliga a Europa a entrar en todo este caos que estamos describiendo. Rumbo a la paz sí, porque Putin incluso quiere la paz. Putin sabe que el día que se firme la paz, va a empezar una época de relajación. En pocos meses van a caer las sanciones, en pocos meses van a empezar a regularizarse o normalizarse las ventas de gas ruso o de petróleo ruso a algún sector de Europa, aunque sea menor. Toda esa normalización incluso a Rusia le sirve. En el medio queda un queso cortado en una quinta parte, que es Ucrania, y una reconfiguración regional que ya todo el mundo sabe que va a suceder y que no se puede evitar.
Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global, analista internacional, muchísimas gracias, un abrazo y nos estamos viendo por acá. A las órdenes.